Presidente, voy a retirar la palabra capricho que tanto ha incomodado al oficialismo, no sin antes manifestar que están cercenando nuestro derecho a opinar. Y no estamos en Venezuela, presidente, estamos en el Perú, por lo que me llama la atención este hecho. Continúo. Concluido el incidente, puede estamos acá por la pública intromisión de la primera dama, que en un acto de conspiración y demostración de una insaciable ambición de poder, decidió bajarle el dedo al ex premier César Villanueva, con ayuda y complicidad del ministro Castilla, quien no dudó en apoyar para congratularse con su presidenta y jefa del gabinete. Señor presidente, el 62% de la población percibe que Nadine Heredia gobierna al país. Es que el pueblo ya se dio cuenta que Ollanta Humala, ya sea por falta de capacidad o liderazgo, ha abdicado el poder en su esposa, quien ejerce un poder espurio e ilegítimo, cometiendo el delito penal de usurpación de funciones, delito del cual son cómplices tanto el presidente como los ministros acá presentes. Sustento lo dicho con algunos decretos supremos de la señora Nadine Heredia. Primer decreto supremo sobre la compra de Repsol. Si eso no se puede demostrar con números, simplemente no va, y como todos sabemos, no fue. Segundo decreto supremo, tenemos que conocer sus necesidades. No podemos gobernar por teléfono, no podemos gobernar a confesión de parte, relevo de pruebas. Tercer decreto supremo de Nadine Heredia, la comparación absurda de que un ministro gane 30.000 soles y que un maestro no gane lo mismo, habría que descartarla. Señores profesores, ya saben ustedes lo que piensa este gobierno sobre sus sueldos. Y a propósito, ¿qué esperan, señores ministros, para bajarse su sueldo abusivo y prepotente de 30.000 soles? Y finalmente, demostrando la fingida sensibilidad social de este gobierno, Nadine Heredia dio su cuarto decreto supremo. Dice, el aumento del sueldo mínimo no está en discusión en este momento. Pregunto, ¿quién gobierna? Respecto a los ministros, señor presidente, hasta ahora no se siente ni su voz ni su presencia del ministro del Interior. O no saben enfrentar la delincuencia o les falta pantalones. Pero lo cierto es que el crimen cada vez enluta más hogares. Congresista Becerril, la mesa considera que su última frase es ofensiva y le pido que la retire. Un segundito, un segundito. Y le pido que le retire. Está en el Congreso, congresista Becerril. Le pido que evite adjetivos calificativos insultantes. Retiro la palabra, señor presidente. Como orates los tengo. Hasta ahora, el país se sigue preguntando, ¿para qué elegimos a un militar de presidente? Y ni qué decir de la ministra de la Mujer, representante del garante, Ecoteva Toledo, en este gabinete. Ahí está la alianza por la impunidad, ahí está el blindaje mutuo. Presidente, me pido interrupción la colega Cuculiza. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Buenos días, ministros. Señor ministro del Interior. Señor ministro del Interior. Señor ministro del Interior, gracias. He tomado conocimiento y me preocupa muchísimo. El pasado viernes en un local nocturno llamado Spar Lounge, ubicado en la ciudad de Chimbote, se realizó una fiesta temática llamada la Fiesta del Cartel de Medellín, en el cual utilizaron imágenes del narcotráfico.
En el citado local nocturno también se colocó una bandera roja con la hoz y el martillo. Asimismo, en algunas de las vitrinas se podía percibir paquetes de drogas envueltas y en fotografías del narcotraficante Pablo Escobar. Señor ministro, el terrorismo ya nos ha hecho muchísimo daño. Hagamos entender a esa gente que no puede seguir pensando igual. Siendo una celebración publicitada, ¿cómo se puede permitir que se lleve a cabo ese tipo de fiestas? No es posible que los jóvenes asistentes se hayan atrevido a tomar fotografías con dichas imágenes y luego colgadas en la red social. No se puede aceptar en una juventud celebre y haga... Congresista Becerril, le da la segunda interrupción a la congresista. Presidente, no obstante, desde este recinto venimos dando leyes. En este sentido, quisiera que nos explique qué se está haciendo. No obstante que desde este recinto venimos dando leyes para que los policías ejerzan su autoridad, vemos con mucha indignación que estos frecuentemente son vejados, humillados y maltratados en sus propias comisarías, y nada más ni nada menos que por los propios detenidos. Nada cuesta, señor, ingreguitar a esa gente y meterle un calabozo para que dejen de faltar respeto a nuestra policía. Quisiera saber cómo podemos cambiar esto para que la policía se le respete en todos sus espacios, ya sea en las calles o en las comisarías. No se han atrevido a alguna medida de detención inmediata a estas faltas. Inmediatamente estos sinvergüenzas que agreden a la policía salen y no tienen por qué hacerlo más. Yo creo que esto hay que pararlo, señor ministro. Señor ministro de Educación, señor ministro de Economía, hágame el favor, atienda usted a mi poblado de Chuqui, en Huánuco, porque es un pueblo hermoso que no tiene nada de nada. Congresista Becerril. Y hay las dos. Y en el sector defensa, el otro garante también mantiene a su ministro, quien ayer reconoció que nadie ni le informa ni le respeta. Dese cuenta, usted está pintado, señor ministro Cateriano. Señor presidente, nosotros y el 80% del país creemos que Nadine Heredia está ejerciendo el poder al margen de la ley y la Constitución, porque los funcionarios públicos solo ejercemos el poder de dos maneras: por elección popular y por designación. Y siendo que este gabinete nació de la conspiración y la intriga de quien tiene el poder real, el voto de la bancada fujimorista será un voto en concordancia con lo que piensa el país, es decir, será un voto en contra. Culmine. Y para terminar, señor presidente, permítame decirles a todos los ministros acá presentes que así como festejó la primera dama sus nombramientos, así también cuando sus caprichos y su insaciable sed de poder la vuelvan a dominar, va a festejar una nueva y premeditada caída de ustedes, señores ministros de Estado. Y pido públicamente a la señora Nadine Heredia que entienda que Palacio de Gobierno no es el local central del Partido Humanista. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista León Rivera. Señor presidente, El congresista Abugatad. el congresista Abugatad me está solicitando una interrupción. Y luego el congresista Santiago Astañaduy, por favor. Muchas gracias, Pepe. Miren, yo creo que el día de hoy, de acuerdo a las últimas encuestas, todos los aquí presentes, los congresistas, nuestros colegas, somos considerados lo más corrupto que hay en el país. Eso lo piensa el 93% de la población. Por lo tanto, yo creo que debiéramos todos los congresistas someternos a la Fiscalía Anticorrupción y dejar de hablar, y no tenemos la autoridad moral ni la autoridad ética, porque una encuesta asevera que nosotros somos el ente más corrupto del país. Entonces, asumiendo que tanto el señor Becerril, el señor Velázquez Quequén, el que habla, todos somos los más corruptos,
¿con qué cara dura salen a criticar en este momento? Gracias, señor presidente. Congresista Castaño. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista León. Presidente, nosotros cuando hemos venido el día de hoy a este recinto, a este espacio de discusión democrática, pensábamos que íbamos a discutir justamente sobre el mensaje de nuestro primer ministro y cómo también la oposición nos iba a apoyar, cómo nos iba a brindar algunas propuestas. Acá no se trata de insultar, acá no se trata de establecer diatribas, acá no se trata justamente de hacernos recordar cosas que no tienen ningún fundamento. Y si nosotros queremos hacer historia, hagamos historia también. Hagamos historia que está reconocida justamente en los predios judiciales. Nosotros no tenemos ningún condenado, por ejemplo, por el delito de usurpación, cosa que la bancada del Frente sí lo tiene y tienen varios condenados por el delito de usurpación. Entonces, señor presidente, yo creo que debemos levantar el nivel del debate, confrontemos ideas y en todo caso este gabinete... No hay ampliación del plazo en las interrupciones. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Damos la bienvenida y un saludo especial al flamante gabinete Cornejo. Señor presidente, esta es una ocasión para revalorar lo que nos dijo al comienzo cuando se dijo que el artículo 130 de la Constitución hacía este mandato imperativo de que venga el equipo a exponer, a debatir y a ver las medidas que se tiene que implementar para esta hoja de ruta, este plan de este quinto gabinete. Por lo tanto, el país nos está mirando y creo que eso es lo que importa. ¿Cuál es el documento que hoy día le entregamos al país como la propuesta definitiva para que finalmente este equipo concluya? Ojalá sea así y rompa ese récord de 7 meses en el que ahora tiene como promedio de duración versus los 11 o los 17 meses que tuvieron los dos gobiernos anteriores. Por eso, presidente, yo invoco a no perder el tiempo en hacer afirmaciones, politiquería, cosas que no contribuyen a lo que quisiéramos este día. Y por eso, señor, propongo rápidamente, para aprovechar estos minutos, que este nuevo equipo lo primero que tiene que hacer es retomar el liderazgo político en la figura del primer ministro. Perfil que no tuvo como ministro en la cartera de vivienda. Pero hoy creo que este es un reto y que estoy seguro, dado al buen nivel académico que tiene el equipo, sabrá conducirlo a los mejores destinos. Ese primer liderazgo es el que nosotros reclamamos como propuesta del señor Premier. Y en los temas coyunturales, que son temas que lo he escuchado aquí del plan expuesto, quisiera aportar a este debate. Perú Posible quiere aportar constructivamente en los temas que nos preocupan y vamos de frente al tema de seguridad ciudadana y al tema económico, pero con la premisa, presidente, que tenemos que hacer trazo de objetivos razonables, medibles en el tiempo para poder calificar a este gabinete. Y así, señor, le retomamos ese compromiso de eliminar el 24x24 en el tema de seguridad ciudadana. Pero quiere que nos diga cuándo empieza, por qué unidades operativas empiezan, porque hoy solo está trabajando la mitad de los 120.000 policías que existen en el Perú y nos quejamos de una estrategia operativa. Queremos, señor, nos diga cuándo empieza esta tarea de derrotar y de sacar la corrupción de la institución que quisiéramos verla mejor. ¿Por qué, señor, se está juzgando como delitos de función a los delitos que se cometen en la policía, como lo último que hemos visto en este caso del robo del combustible por parte de unos oficiales del Aricote? ¿Por qué, señor, acá no escuchamos y por eso le proponemos? ¿Por qué no se cambia la matriz energética inmediatamente de los patrulleros? ¿Por qué no pasamos de gasolina a gas y evitamos lo que está pasando y además le ahorramos plata al Estado? ¿Por qué, señor, no se ha implementado hasta ahora, y no lo escuché,
que se quiera implementar una central de emergencia en tiempo real para dar respuesta frente a una denuncia que hoy no se pueden atender o no se están atendiendo frente a los agravios y a la violencia contra las personas. Entonces queremos proponerle eso, señor. ¿Por qué, señor, no se ha puesto hasta hoy el poder civil en las inspectorías de la policía y que lo proponemos lo hagan ahora? Igual como en el 2008 se hizo la ONMA, se hizo en la ONMA incorporando a representantes de las universidades y los abogados. ¿Por qué no se incorpora ahora, presidente, a los representantes, los alcaldes de los gobiernos regionales y de los propios abogados de los colegios profesionales de los abogados, que podrían muy bien contribuir a romper ese espíritu de cuerpo que se hace muchas veces en la institución, que van al Poder Judicial y regresan luego por la vía de los amparos? Continúe con eso. Para terminar, presidente, en el tema de los penales, con 1% que tiene de presupuesto respecto al nuevo presupuesto del 2014 el Ministerio de Justicia, señor, ¿cómo esperamos que se implemente finalmente con los bloqueadores de celulares? Pasó la mitad del gobierno y no se ha implementado ni con los rayos X, ni con los escáneres, y es un caos. Reclamamos que las cárceles y el tema penitenciario, señor, se conviertan en un centro laboral, que los presos, que los detenidos vayan a dormir y a trabajar en el día, como se hace en países que han controlado por esta vía la resocialización de los que delinquen. Eso tiene que ser la cárcel, solo para dormir y para trabajar y pagarle con su trabajo a los agraviados, a los ciudadanos y al Estado que se le daña por estos conceptos de delinquir. Señor, en el ámbito económico nos preocupa, y no lo hemos escuchado, Continúen. ¿cómo se va a recomponer, señor, esta baja en la recaudación por canon? ¿Cuándo y cómo se va a redistribuir los saldos de balance del año anterior? ¿Acaso en julio? ¿Acaso en agosto, como siempre se ha hecho? Ya tenemos conflictos sociales, acabamos de ver una región del norte que se levantó por este pedido. Le proponemos al señor ministro, por favor, que se use esos recursos ahora en este primer trimestre. Y finalmente, señor, reclamamos eficiencia del equipo de gobierno. No podemos aceptar que a casi 3 meses, señor, recién estemos en el nivel de ejecución de gasto del Ejecutivo al 6%. Y los gobiernos regionales al 11%. Entonces, en esta velocidad, lo que vamos a producir es que haya una vez más ineficiencia de gasto. Por eso, señor, le queremos proponer que se sancione a los ministros y a los presidentes regionales cuando no cumplan con la ejecución del gasto público. Esta es una contribución que hace de manera responsable nuestro partido y veremos cómo se incorpora en este debate. Congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, yo quiero extenderle al señor presidente del Consejo de Ministros mi más calurosa felicitación por el discurso leído. Sin duda, ha pasado con creces la nota aprobatoria de un curso de lectura rápida. Lo felicito, señor presidente del Consejo de Ministros. Pero, dejando de lado este aspecto, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver este discurso con la realidad? Aquí estamos viviendo en un mundo, en ese discurso me refiero, en un mundo en muchas partes ficticio. Y no lo digo con ánimo de insulto, sino exclusivamente con ánimo descriptivo. Aquí se mezclan cosas que son ciertas, porque no se puede negar que la situación del Perú, la situación económica, social del Perú,
ha mejorado significativamente en los últimos 20 y 21 años, y particularmente en la última década. Eso es cierto. Y quizás este gobierno ha venido continuando ese ritmo. Mérito para el gobierno. Pero en este discurso se dicen cosas que son un alarde de imaginación. Y yo lo felicito por la recuperación del tiempo perdido en la educación, porque ahí se han perdido 2 años, señor. Gracias. Se han perdido 2 años. Y yo le digo al señor ministro de Educación lo que le dije privadamente hace unos 2 minutos. Señor, si usted quiere tener una buena educación y quiere tener una carrera docente y quiere tener buenos directores, no maltrate a los directores por asuntos administrativos, económicos, fuera, al margen, extraños a los aspectos docentes. No hagamos de esa situación un caso Dreyfus de la injusticia educativa. Culmine con esta. Señor, que los ministros de Energía y Minas y del Ambiente se pongan de acuerdo y no lleguemos, que no lleguemos a la producción cero en hidrocarburos líquidos, que no lleguemos a esa situación si no se enmiendan políticas. Sé que el tiempo se me acaba y hay muchas cosas más que decir, pero estamos en una época de turbulencia económica mundial y muchos de estos planes, algunos que se reviven, otros que se resucitan, en esas condiciones, señor, no podrán ejecutarse. Creo que el tiempo se me ha acabado y quizás tendré oportunidad de hablar. Señora ministra de la Cultura, avance con la consulta previa. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidentes, ministros compatriotas de este gobierno. Presidente, a través de la mesa, primero aplaudo el cambio en el Ministerio de Educación y aplaudo la gestión del señor Jaime Saavedra, que se nota de arranque que hay un cambio por el compromiso que esté asumido. Yo le recomendé algunos cambios internos, pero él ya sabe de qué se trata. Acá, señor ministro, premier, compatriota, señor Cornejo, usted ha traído exactamente los mismos discursos que han traído todos los demás. No sé si usted es el cuarto, el quinto o el sexto, y no sé si llega hasta julio, además no sabemos, pero déjeselo por si acaso al que le sigue. Todo este discurso, señor ministro, a través de la mesa, es puro bla, bla, bla. Todo está en condición, se va a hacer, se va a programar, se va a realizar, estamos viendo en 30 días, todo es condicionante. 2 años y medio para hacer un poquito así en educación. Y usted habla de seguridad. Es de terror el tema de la seguridad, señor ministro, a través de la mesa. Absolutamente cero. También no sé si es el quinto, el sexto, y no sé si llega el próximo mes, porque es un ministerio, es decir, que es bien desgraciado. Pero acá no hay política porque no hay liderazgo presidencial, no hay liderazgo del premier, no hay liderazgo en los mismos miembros del gabinete. Lo que requiere, señor presidente, a través de la mesa, señor presidente del Consejo de Ministros, lo que requiere la gente es lo de la vida diaria, una buena seguridad, que no te espere el sicariato, que no te espere el violador, que tu hija tome un taxi, que no le pase nada en el colegio, una buena educación. Podemos tener seguro todos los peruanos, 30 millones, pero se mueren en la puerta del hospital, en los pasadizos, no llegan a ninguna parte. Dios quiera, sabemos ya que viene el friaje de Puno, sabemos que va a haber neumonía.
Estamos hablando del tema de la articulación en la etapa escolar. Coadyuvarme es de terror también, porque encima vuelven a contratar al mismo infeliz que ha quebrado todo y que los engaña, les toman el pelo. Se está convirtiendo en un ministerio cada 2 meses. No, eso es el problema cuando entra un gobierno y quiere refundar la República. En educación, ¿quién de ustedes, señor Premier, a través de la mesa, y señores gobiernos en lo que fueron, quién responde por 2 años y medio de pérdida de tiempo en lo que es educación? El tema más sensible, ¿quién responde por esa generación de chiquitos que no entienden lo que leen? De cada 10, solamente 1 entiende matemáticas. De cada 10, 1 solamente entiende lo que lee. 2 años y medio y quieren cerrar el colegio mayor. El que la católica, de acá hay una buena caviarada que apoya acá también en el gabinete. La Universidad Católica lo ha catalogado como el mejor colegio que hay en el Perú. Sin embargo, lo quisieron desterrar por un tema de desigualdad. Me alegro, señor ministro de Educación, que usted lleve a cabo un desarrollo sobre lo que es la mejor educación, sobre todo para la gente pobre. Quiero felicitar a la ministra Ana Jara por ser realmente la única vocera de este gabinete, la única que ha dado la cara y que les ponen. Cuidado con los cambios, no pierdan a la gente. En el tema de Cancillería lo hemos conversado, no es un tema fácil, por supuesto, pero realmente la situación que tenemos en el tema de Venezuela, que no puede pasar desapercibido acá, aunque hayan amigos acá en la casa del Alba, no podemos ser indiferentes ante los muertos, ante el niño, ante el muchacho. Culmine, congresista. Sí, puede ser muy difícil en 2 minutos, bien planificado, por eso que hay la reventazón acá, y así quieren el voto de confianza. Estaba programado 2 minutos, le pusimos 3 y le estamos dando haciendo adicional. uso, señor, yo puedo usar como mejor me parece mi tiempo, aunque a usted no le guste. Yo le deseo buena suerte al gabinete, pero yo les digo que dentro de pocos meses vamos a tener otro gabinete acá y probablemente otros ministros, porque así no funcionan las cosas, porque no hay compromiso, porque no hay la actitud, porque se transgreden las instituciones. Acá hay mucha gente que responde por las instituciones, no hay el liderazgo de un premier hasta el día de hoy. Cambian a los ministros como si fuera cualquier cosa, no hay respeto ni siquiera por ustedes mismos. Esa es la desgracia. No se puede venir a pedir un voto de confianza, señor premier, a través de la mesa, condicionando, vamos a hacer, vamos a traer, estamos haciendo, estamos formando y en 30 días traemos. ¿Qué cosa han hecho en 2 años y medio? Nada. Absolutamente nada. Y así quieren voto de confianza. Gracias, señor presidente. Congresista Simón. Muchas gracias, presidente. Saludando al señor presidente del Consejo de Ministros, a los ministros. Y diciendo algo primero, presidente, los provincianos nos sentimos muy ofendidos por la forma como se sacó del gabinete a César Villanueva. Aquí César Villanueva vino con muchos de los ministros, fue aplaudido, tuvo la aprobación y la forma como lo sacaron nos pareció horroroso. Si bien es cierto, el presidente de la República puede pedir la renuncia del ministro, pero pudo hacerse en mejores formas. Eso en principio. Lo segundo, voy a repetir lo que todos repiten en el Perú, no los señores congresistas. Nos parece un insulto a la pobreza que los señores ministros, en momentos tan difíciles para el país, se incrementen el sueldo de 15.000 a 30.000 soles y se debata el sueldo mínimo vital de la peor manera, sin ningún tino político. Sin embargo, yo reconozco en lo personal la calidad técnica y humana de muchísimos ministros. Pero creo que estamos viviendo en otro país, presidente. Yo no sé si los ministros recorren las zonas rurales o recorren los distritos. Yo acabo de llegar, por ejemplo, de San Antonio de Putina, acabo de llegar de Lambayeque, he estado en Piura, y me encuentro con colegios rurales absolutamente olvidados. Hay un déficit, ministro de Educación, terrible de docentes, de administrativos, de libros que no llegan porque las UGELes no le hacen llegar directamente los libros, de niños que siguen caminando 5 horas y maestros 4 horas para llegar a las escuelas. Y en salud, el seguro social es un asco. Y es un asco porque los ciudadanos se atienden en los pasillos, no hay médicos, los equipos no funcionan. Y yo entiendo los esfuerzos que se puedan estar haciendo, pero la ciudadanía no está recibiendo lo que aquí se está diciendo, no está recibiendo la atención que corresponde. Entonces, cuando el primer ministro nos habla de logros en educación y en salud, yo digo, están haciendo esfuerzos, pero no son los suficientes. No son los suficientes. Y hay temas que son fundamentales. Por ejemplo, quiero hacer unas preguntas al ministro de Energía y Minas. ¿Qué está pasando con los trabajadores de Energía y Minas? Aquí hablan todo el mundo, habla de los empresarios. Hay que invertir más, hay que garantizar la inversión privada, correcto. Habría que ser bien tonto en un país como el nuestro, donde no se acepta la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Pero los trabajadores, ¿qué está pasando con los trabajadores? La crisis minera no lo están pagando solamente los empresarios, se están afectando a los señores trabajadores formales de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú. Le pregunto a la señora ministra, sabemos que durante la gestión del ministro Rudecindo Vega y después del doctor Villena, se pidió que se modifique el decreto legislativo 25593 y el texto único ordenado dispuesto por el decreto supremo 010 sobre relaciones colectivas de trabajo. La pregunta es, ¿por qué no se promulga ese decreto supremo que fue visado y aprobado por el equipo de profesionales que elaboró el mencionado proyecto? El mismo que, entre otras cosas, se llegó a consenso de restituir la licencia sindical permanente. Lo segundo, ¿qué medidas piensa tomar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para resolver el grave problema de la desnaturalización de contratos y el despido abusivo de los trabajadores? Al ministro de Agricultura, señor ministro, tenemos una ausencia de lluvias terribles en la costa y en la sierra, que está produciendo disminución de los volúmenes de agua en los reservorios. La pregunta es, ¿qué acciones de apoyo a los afectados por la sequía del norte del Perú, Lambayeque, Tumbes, Piura y el sur, está haciendo el Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Instituto Nacional de Agua? ¿Qué medidas de corto y mediano plazo para atender las zonas con mayor riesgo como Chancay, Lambayeque, Olmos, Alta Piura, entre otros? ¿Qué está haciendo el gobierno al pedido de la Junta Regional de Usuarios de Piura y Paita? Culmine con ese. Que están solicitando la implementación del programa de mantenimiento en la infraestructura de riego y drenaje. Señor ministro de Energía y Minas, ¿qué vamos a hacer con la minería informal? ¿Cómo diferenciamos la minería informal de la minería ilegal y cómo ayudamos a tranquilizar lo que se viene en los próximos días de esta huelga, esta marcha de la minería? Yo, presidente, lamento muchísimo que este gabinete venga hoy día a la mitad de su periodo. Me hubiera gustado que sea el inicio del periodo, porque como algunos congresistas dicen, este discurso lo hemos escuchado muchísimas veces y quisiéramos que estos compromisos se cumplan, y creo que va a ser muy tarde. Gracias, congresista Mesías. Gracias, presidente. Antes de empezar, señor presidente, me solicita una interrupción el congresista Manuel Merino por su intermedio. Congresista Merino. Sí, presidente. Dos aspectos puntuales. En primer lugar, si bien es cierto el desarrollo económico del país está en temas favorables, los convenios internacionales firmados creo que tenemos que buscar cumplirlos. Y me quiero referir al último acuerdo presidencial, la declaración que firmó el presidente Correa con el presidente Ollanta Humala Castro el 14 de noviembre del 2013, relacionado al patrullaje marítimo en línea de frontera. La tranquilidad económica también está en base a la tranquilidad familiar. Y en la zona de frontera hay asaltos, pirataje, y lamentablemente este convenio firmado no se viene ejecutando, que son patrullajes coordinados binacionales, y pedimos a través del presidente del Consejo de Ministros para con el ministro correspondiente de Defensa se aplique estos patrullajes coordinados. Y en segundo tema, al ministro de la Producción a través del presidente del Consejo de Ministros. En la actualidad también se han aplicado acuerdos plasmados en la declaración presidencial, en el punto 99 exactamente, considerando la amenaza de grandes pérdidas económicas en el síndrome de mortalidad temprana que le podría causar a la industria langostinera. Congresista Mesías, no hay prórroga de plazo a no ser que le otorgue la segunda interrupción. Señor presidente, la segunda interrupción me está solicitando el congresista Manuel Merino. Discúlpame, Enrique, por favor. Exactamente, en ese mismo sentido, la segunda pedida es no permitir el ingreso de productos congelados que permitan poder contaminar nuestro langostino de Perú, y más aún cuando el sector langostinero es promotor de generación de empleo en la zona fronteriza, y la acuicultura tenemos que preservarla. Ecuador ya da una norma y nosotros seguimos con la burocracia, y hasta ahora no hay una norma explícitamente que no permita el ingreso de estos productos congelados que van a traer contaminación, especialmente que vienen de países de otro continente. En ese sentido es el segundo pedido que lo hacemos público, más aún porque Tumbes viene padeciendo de una generación de falta de empleo y creo que hay que proteger el sector langostinero. Esos son los dos temas principalmente. Muchas gracias. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, hacer llegar mi saludo cordial a todo el gabinete en su conjunto, y haciendo recordar o reiterar que estamos
en el Congreso de la República, donde todos los que estamos aquí presentes, fundamentalmente los 130 congresistas, la primera gran misión que tenemos, señor presidente, es traer la voz del pueblo a las inquietudes de las calles, señor presidente. Y en virtud de ello, en esta mañana, permítame decirle, señor presidente, y por su intermedio a los señores ministros, no es nada personal, porque todos se merecen al absoluto respeto de todos y cada uno de nosotros. Pero sin embargo es bueno decirlo, porque como reitero, traemos la voz del pueblo, señor presidente. Y en virtud de ello, como reitero, permítame decirles que este es el quinto gabinete que se presenta aquí en la Casa de la Democracia. Y señor presidente, voy a decir que he escuchado más de lo mismo. El piloto automático de economía sigue siendo el mismo, señor presidente. El piloto automático sigue sosteniendo un modelo caduco, que es el modelo primario exportador de servicios. El modelo actual sigue siendo solamente sostenido en el valor de los precios de los minerales de manera internacional. Y no lo dice Mesías Guevara, señor presidente. Voy a referirme fundamentalmente a lo que hace unos días atrás dijo la revista The Economist, donde ellos plantearon que simplemente el Perú, si bien es cierto, está creciendo 6% mensual o anual, de esto no tiene un sustento en lo que es, señor presidente y colegas congresistas, en un criterio eminentemente innovador. El Foro Mundial de Economía Mundial, señor presidente, nos dice lo siguiente, nos dice que en lo que significa la solidez de instituciones públicas, estamos ubicados en el puesto 124. La institucionalidad, señor presidente, en nuestro país no se está respetando. De ahí que surgen dudas cuando acá públicamente se dice que la esposa del presidente de la República estaría liderando el gabinete conjuntamente con el ministro de Economía. Eso, señor presidente, es algo que el propio Ejecutivo tiene que desterrar y aclarar, señor presidente, porque es bueno para el pueblo y para la gobernabilidad respetar al máximo líder del Perú, que es el presidente de la República, pero con este tipo de hechos lamentablemente rompemos la institucionalidad, y es por ello que estamos en el puesto 124, señor presidente. Por otro lado, la eficiencia de gobierno también nos dice que estamos en el puesto 107. En lo que significa la lucha contra la corrupción, estamos en el puesto 109. En lo que significa la mejora de infraestructura, en el puesto 91. En lo que significa la calidad educativa, en el puesto 134. En lo que significa, señor presidente, la innovación, estamos en el puesto 106. Y por supuesto que en el sistema de investigación estamos fundamentalmente en el puesto 119. Culmine, congresista. Hoy en esta mañana, señor presidente, se han hablado de que tenemos tratados de libre comercio. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos sistematizando, estamos implementando, estamos estableciendo a través de las políticas públicas al interior del país para hacer que estos tratados de libre comercio beneficien al pueblo peruano, señor presidente? Por ejemplo, a través de la generación de empleo, favoreciendo a la pequeña y media empresa. No, señor presidente. Aquí en esta mañana también se ha dicho que el Perú tiene la quinta economía más grande de América. Pero sin embargo yo creo que sí es cierto que estamos en la quinta economía, pero para un sector minoritario. Es decir, que está favoreciendo a la quinta parte de la población del Perú. La inequidad, la desigualdad se sigue sosteniendo, señor presidente, y el piloto automático tenemos que cambiarlo. También a nivel de las PRICOS, señor presidente, que significa los principales contribuyentes, no le estamos tomando en cuenta. No se está desarrollando lo que es la parte de la ancha base tributaria. Le ruego terminar, congresista. En medio, señor presidente, preguntarle al señor ministro de Energía y Minas si ya han implementado para medir el nivel de producción de las empresas mineras. Cuando surgió el problema Conga, señor presidente, yo me dirigí al ministro de Energía de ese entonces para que me expliquen cómo están midiendo la cantidad de producción de las empresas mineras. ¿Sabe lo que me respondieron, señor presidente? Me respondieron que solamente se dejan llevar por una declaración jurada que hacen las empresas mineras. Pero no se está teniendo una real medición, señor presidente. Y esto es importante para el país,
porque somos un país polimetálico, porque asimismo de esas declaraciones, de esa medición real, surge en el aspecto tributario el impuesto a la renta, el IGB, todo lo que significa el modelo económico, señor presidente, o el aspecto tributario del contribuyente. Por su intermedio, señor presidente, le pregunto entonces al señor ministro de Energía y Minas que nos explique cuál es el modelo de medición de la actividad productiva de las empresas mineras. Señor presidente, y también preguntarles al señor ministro de Economía. Termine, congresista. Se va a dejar en absoluto abandono a los señores agricultores. Acá hay un proyecto de ley que es el famoso PREDA. Ahí hay que verlo, señor presidente. La pequeña y media empresa también requiere, señor presidente, financiamiento. Para concluir, señor presidente, yo voy a actuar con absoluta transparencia y honestidad. Mi bancada, señor presidente, tiene serias dudas de dar el voto de confianza al gabinete, y si no hay ningún cambio en lo largo de la mañana, nos abstendremos, señor presidente, de dar el voto de confianza. Muchísimas gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, estamos asistiendo, como es costumbre, a la presentación de cada gabinete para tener un debate sobre si damos o no la confianza en función a lo que hemos escuchado. Normalmente esto debería ser, y así lo hemos sostenido siempre, un debate técnico, pero hoy, debido a las circunstancias, presidente, creemos que este no puede ser un debate técnico. Si lo fuera, seguramente hablaríamos de economía y ahí tendríamos que entrar a todos los temas de inclusión social, en donde creemos que el gobierno habla mucho y no hace todo lo suficiente. Tendríamos que hablar del tema de seguridad, que fue la gran promesa de este gobierno, en donde ha fracasado en todas las líneas. Tendríamos que hablar de educación, en donde, si bien es cierto, ahora tenemos un ministro que nos da esperanza, sentimos que este gobierno ha perdido casi 3 años, ¿no es cierto?, no hacer lo que había que hacer como es fundamental, y felicitarlos por la declaración que ojalá cumplan, de que ahora sí, después de 3 años de haberse hecho lo de la vista gorda, cumplirán con el acuerdo nacional y elevarán como corresponde, según el PBI, los aportes a educación. Podríamos hablar de todo esto y de salud y de mucho más, presidente, y tenemos hablando de esto casi 3 años, presidente. Y nadie puede acusar a la bancada del PPC y APP de no haber sido en estos debates propositiva y de haber aportado y de haberse sumado lealmente al debate técnico, presidente. Nadie nos puede decir lo contrario. Siempre lo hicimos. Pero, presidente, el debate de hoy no puede ser un debate técnico. El debate de hoy es un debate político. Y es un debate político porque está así establecido además en las calles y en las plazas del Perú. Porque hay un tema central, presidente, que tiene que ser contestado. Y ese tema central, presidente, es saber si hoy estamos asistiendo al pedido de confianza de este buen grupo de técnicos que hoy nos visita, o si a través de ellos, como ha ocurrido anteriormente, quien está pidiendo la confianza para seguir gobernando es la primera dama. Ese es el tema central que hoy no ha sido deslindado por el actual premier, presidente. Porque este gobierno, presidente, hay que decirlo con toda claridad, aquí no estoy diciendo nada nuevo, el Perú entero es testigo, es producto de una tremenda crisis. Una crisis que generó la primera dama, precisamente. Y por esa razón, presidente, habría que recordar cómo fue aquella crisis, que terminó con la caída de un primer ministro y de todo su gabinete, en donde uno de los actores centrales fue el actual ministro de Economía, quien sigue siendo ministro de Economía. Y ahí lo vemos, en donde vemos todavía al ministro de Defensa, que puede ser un buen ministro de Defensa, pero que es el recordado ministro de la luz verde de la primera dama. Y en donde tenemos un primer ministro que desde siempre fue reconocido como uno de los hombres del entorno más cercano del ministro de Economía y que hoy aparece como premier. Y entonces, señor, parece que este premier y su gabinete son hijos del principal factor en contra de la institucionalidad y la gobernabilidad en el Perú, que es hoy la primera dama. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Eguren, si usted lo permite. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea, señores ministros. No se trata hoy de hacer, desde nuestro punto de vista, una evaluación pormenorizada y sectorial de la función desarrollada por los ministros individualmente o en conjunto como gobierno. Porque como en todo gobierno hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay errores y hay fracasos, hay éxitos, hay luces y hay sombras. Y hay buenos, regulares y malos ministros también. En conjunto, en general, creo que podría este gabinete dar interesantes resultados si hay liderazgo desde el más alto nivel del gobierno, llámese el presidente de la República.
pero el problema es institucional. El problema no es evaluar la mediocridad o no en algunos aspectos del gobierno en este momento, sino cómo estamos mirando la institucionalidad democrática y cómo vemos que se está debilitando la institución de la Presidencia de la República, que es elemento clave del sistema democrático. Esa es nuestra principal preocupación y eso creo que es necesidad fundamental, que el Premier en representación del gabinete y como vocero del Presidente de la República. Congresista Bengolea, ¿le da el segundo minuto? Senador presidente. Esas respuestas, señor presidente, tienen que ser abordadas por el señor Premier, porque ese es el tema de fondo. No podemos tener una visión desde el punto, entre comillas, de malos empresarios. Si la economía va más o menos y estamos en piloto automático, hagámonos los tontos, porque son dos pilares que tienen que ser fortalecidos en el Perú. Uno es la economía y la otra es la institucionalidad democrática y el respeto a sus instituciones fundamentales. Y mientras tengamos esa percepción, para traer frases del propio gobierno, de que hay poderes paralelos, de que el presidente no gobierna, de que la señora primera dama se tumba gabinetes y pone ministros, eso tiene que ser despejado porque genera inseguridad política, inseguridad jurídica, eso afecta la credibilidad del gobierno, afecta las inversiones y afecta, señor presidente, todo el sentir colectivo que se expresa en las encuestas. Y si eso no se corrige, seguirá el descalabro en las... Congresista Bengolea. Presidente, básicamente en esta interrupción hemos escuchado la línea que hemos discutido ya en la bancada. Ese es nuestro punto de vista, presidente. Sostengo que aquí hay técnicos que podrían realizar una gran labor, pero el tema sigue siendo ese, presidente. Esperábamos en este discurso un claro deslinde para saber si efectivamente este gabinete era representante de lo que quiere representar o era otro representante de la primera dama. No se han despejado esas dudas, presidente. Creemos seriamente que este gabinete, como los anteriores, tendrá la injerencia permanente de la primera dama y, por tanto, seguirá entorpeciéndose la gobernabilidad y la institucionalidad en el país. Esa es la razón central, presidente, por la cual nosotros sí no tenemos duda. Nosotros sí no tenemos duda, a estas alturas del debate, sí podemos decir que no podemos en esta oportunidad dar confianza, presidente, porque no se la han ganado. Así que con esto yo quisiera terminar esta primera intervención de la bancada. Hay un tema central que es un tema político, hay un deslinde que tienen que haber hecho y que no lo han hecho. Presidente, no se han ganado. Culmine con... Solo para terminar, presidente, por las razones expuestas, no podemos dar confianza. Gracias, presidente. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. En primer lugar... Le pido interrupción al congresista Castañaduy y el congresista Condori. Si lo desean, con todo gusto, señor. Castañaduy. Muchas gracias, congresista Pasa. Gracias, presidente. Presidente, acá se nos ha dicho que nuestra economía está en piloto automático. Se nos ha dicho que estamos en crisis, pero si uno revisa las cifras, tanto en lo económico como en lo social, demuestran todo lo contrario. Y pruebas al canto, ¿no? Crecemos del orden del 5.3% en el PBI, cuando el promedio en la región está por debajo del 3%. Tenemos reservas internacionales netas por el orden del 65.000 millones de dólares. Tenemos 27% de inversión, una cifra récord. En el tema social, por ejemplo, y para eso hay que comparar un gobierno con el otro. Por ejemplo, en el periodo julio de 2006 al julio de 2011, el país creció del orden del 39%, pero la remuneración mínima vital solo creció del orden del 20%, es decir, la remuneración mínima vital estuvo 19 puntos porcentuales por debajo del crecimiento económico. En nuestro gobierno, en los 2 primeros años, crecimos del orden del 12% y la remuneración mínima vital creció. Congresista Condori, la segunda interrupción. Presidente, en el debate tiene efectivamente índice político, pero no debemos dejar pasar de que se viene filtrando los últimos días una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales
y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto. Y ese es justamente el machismo. Y el machismo encumbrado por los varones, que nos consideramos machos, también los más o menos, y también por las propias mujeres, de negar a la mujer su participación política, de querer que la mujer sea enclaustrada, supeditada al varón, detrás del varón. Y eso no corresponde a estos tiempos, eso corresponde a los tiempos ya antiguos. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Paz. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer llegar mi saludo a todos los señores ministros a través de nuestro premier, el señor René Cornejo. Lo que me alegra, señor presidente, y debe alegrarnos a todos y cada uno de nosotros, así como en el país, de entender de que estamos en un foro político. Entender de que si hay una discusión, un debate de carácter técnico, muy difícilmente nos vamos a entender en poco tiempo porque va a haber intereses que visualizan desde un punto de vista del grupo económico, social y político al que pertenece. Por eso también quiero decir de que la política lo he entendido siempre como pedagogía, como educación. Jamás de los jamases lo he entendido la política con el griterío, con la prepotencia, con la soberbia, con la mentira, con el insulto. Así no vamos a construir un parlamento venido a menos por culpa de los que han pasado y de los que estamos presentes en este recinto sagrado de la democracia. Es hora de recuperar por lo menos la credibilidad del pueblo peruano, pero con educación, y si no la tenemos, por lo menos tratemos de hacerlo en la mejor manera posible. Sobre la intervención de nuestro premier, yo creo que el Perú y el país ha entendido que ha sido claro, sincero y transparente. Es lo que tenemos y es lo que podemos ofrecer y es lo que podemos hacer. Lo demás simplemente sería vender ilusiones. Continúe. Y en concreto, señor, solo los dictadores o los políticos de viejo cuño se aferran a los cargos. Por eso se escandalizan cuando en un gobierno como el del presidente Humala se producen cambios de ministros, de viceministros y funcionarios, señor. Un presidente, sea cual fuera, pero que sea presidente de nuestro país, demuestra el nivel de estadista y de talla de líder cuando evalúa cada momento de su gestión, evalúa el perfil de su funcionario de acuerdo a sus necesidades, consulta, escucha y precisa las ideas, los conceptos y consejos, para luego tomar la decisión más adecuada y en todo momento oportuno. Y eso es lo que se está haciendo en este gobierno, eso es lo que tenía que entender el país. Quiere decir, pues, entonces, de que este gobierno practica objetivamente ello y no hace uso, como otros gobiernos, de la verborrea. Concluya, por favor, congresista. Para concluir, mucho quisiéramos decir, pero quiero aclarar lo siguiente y le agradecería su anuencia que me permita terminar un concepto. En cuanto a la presencia de nuestra compatriota y esposa de nuestro señor presidente de la República, la señora Nadine Heredia, es necesario hacer conocer a la ciudadanía y al país que así como se está insinuando y apareciendo la recuperación del sicariato político, en nuestro país está alentando peligrosamente el machismo. Hay gente que se escandaliza por la presencia de una mujer con protagonismo político. Hay gente que se escandaliza por la presencia de un presidente con su señora esposa
al lado. Hay gente conservadora que no soporta que una mujer pueda dirigir un partido. Yo no sé si no tendrían capacidad o no tendrían la autoridad correspondiente. Hay gente conservadora que sí entiende renovar. Hay gente conservadora que también se contempla. Concluya, congresista. Temporizarse, señor, porque nosotros los nacionalistas, entiendan bien los de la oposición, en forma franca y práctica practicamos, valga la redundancia, la igualdad de género. Por eso es que nos alegramos que en el gabinete, que a ustedes lo ven presentes aquí, existen varias mujeres ministras, que en el mismo Congreso, señor, existan varias mujeres congresistas, porque eso es lo que debe alegrarnos, que nuestra compatriota Nadine y otras mujeres participen directa y activamente en la política. Ojalá todas las mujeres del Perú emiten este ejemplo. Y lo decimos con mucha claridad ante el país, de que este gobierno tiene la satisfacción de tener nuestro presidente y una señora esposa que ha tomado y ha decidido el salto cualitativo de lo hogareño hacia lo político. Y esto es lo que debemos de imitar, y fundamentalmente la juventud. Culmine con... Por eso es que nosotros nos sentimos satisfechos de que una mujer muestre la capacidad, la idoneidad, la suficiente valentía de asumir sus responsabilidades, porque eso también lo ha entendido este gobierno y nuestro presidente, y no como otros que los enclaustraron, los enrejaron o lo pospusieron en su situación de una verdadera esposa que debía estar a su lado y siempre lo dejaron más bien al costado. Y eso no es digno, eso no es democrático. La política creo que no es un privilegio de todos. La política es un privilegio en la práctica de todo el pueblo peruano. Por eso decíamos nosotros, señor, de que actitudes ridículas y pueriles no van a quebrantarnos. Tenemos la firme convicción de que nuestro Partido Nacionalista y nuestro Culmine, congresista. Por eso ratificamos una vez más, nos sentimos orgullosos y haremos fuerte en nuestro Partido Nacionalista y nuestro gobierno, no por su historia y su tradición política, sino por la solidez de nuestras convicciones en bien de nuestro país y en bien de nuestro pueblo. Por eso daremos nuestro respaldo amplio a este gabinete que hoy día está presente acá. Gracias, señor. Congresista Velázquez. Gracias, presidente. Hoy día, presidente, viene el quinto Consejo de Ministros a solicitar la confianza del país, expresar